Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo, eso es imposible. Nosotros, cansados de escucharlo, decidimos demostrar lo contrario, de la única forma posible, tomando acción. Soy Eduardo, coach profesional, creativo y consultor emprendedor. Y desde Rosario FM te doy la bienvenida a Imposibles, un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades y herramientas para ayudarte a emprender cambios y proyectos de una forma creativa y consciente. ¿Comenzamos? Seguís en el aire de Rosario FM, seguís en Imposibles y en este espacio que a mí es mi espacio preferido porque nos tomamos un capuchino junto a ANCAP Rosario y recibimos a una persona invitada siempre en cada episodio para conversar sobre estos temas que nos suman a nuestros proyectos, emprendimientos, empresas y también para compartir historias que siempre a través de la experiencia que aprendemos muchísimo más. Y a veces de la experiencia propia, a veces de la experiencia de otra persona. Compartir nos hace más fuertes, como también estuve por ahí diciendo en las redes sociales días atrás. Hoy conversamos con María Elisa Bertinat y ahora te contamos un poquito más sobre ella. Presenta este espacio ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia. Tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario. Ponemos lo mejor. Bienvenida Elisa a Imposibles, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, gracias, todo bien, muy bien. Me alegro mucho. Contale a la gente que está por ahí del otro lado, de dónde sos y a qué te dedicas. Bien, soy de Colonia Valdense, en el 2019 volví a vivir a Valdense después de un tiempo y soy licenciada en estadísticas. ¿A qué se dedica una licenciada en estadísticas? Creo que como lo que resume así, la idea general es análisis de grandes volúmenes de datos, ¿no? Un poco. Ahora que estamos con el censo, tal vez el ejemplo Perfecto. Más práctico ahora es pensar en el censo y decir, bueno, de ese censo, ¿cómo podemos resumir toda la información disponible para que sea accesible a todos y que también se convierta en una herramienta, ¿no? Que sea útil en ese sentido? Excelente, excelente. Ahora, no lo haces de cualquier manera. ¿De qué manera trabajás, Elisa? Bien, desde el 2016 empecé a trabajar de manera freelance. Esto es, desde cualquier lugar en el que estuviera situada, actualmente desde casa, y utilizando plataformas online que son plataformas internacionales. Esa es como la base. Eso es lo que define al trabajo freelance, para quien nunca escuchó de esto. Claro, de alguna manera es trabajar de manera independiente, pero lo que habilita es que además de trabajar de manera independiente, también se le llama nómade digital, digamos, tiene como varios nombres, pero la lógica es que uno tiene una computadora, herramientas que sabe utilizar y que puede brindar a cualquiera que esté básicamente en cualquier parte del mundo, y existen plataformas digitales que lo que hacen es ser como el punto de conexión entre trabajadores y proyectos, ¿no? Entonces ahí se genera un punto de encuentro. Interesante, lo subiré a nuestras redes. Cirexa, nuestra inteligencia artificial, quiere trabajar para ese freelance también, dice, porque acá en Imposibles no le pagan y bueno. Ahora, ¿cómo es que, Elisa, que por ahí una licenciada en estadísticas que uno asocia con, ¿no?, como estructura, cuestiones duras, creencias, prejuicios, termina trabajando de manera freelance, de forma independiente? Bueno, justamente porque me fui de todas las estructuras. Hasta el 2015 vivía en Montevideo y trabajaba
la manera usual, digamos, en oficina, trabajaba para el Estado y cumplía horario como de lunes a viernes. Siempre trabajé en más de un lugar, además trabajaba bastante. Desde antes de recibirme yo empecé a trabajar como licenciada en estadística. Y en el 2015 con mi compañero decidimos que nos íbamos de viaje por Latinoamérica. Wow. Y bueno, y eso empezó como una broma, después nos decidimos a irnos y bueno, alquilábamos un departamento, o sea, renunciamos al trabajo, vaciamos ese departamento, armamos 2 mochilas bastante, no tan grandes digamos, para lo que queríamos hacer y nos tomamos un avión a Ushuaia de ida y que cuando nos vendieron el vuelo decían, pero el de vuelta no lo quieren, no, queremos solamente el de ida. ¿Solo de ida? Y sin ningún plan, nos fuimos nomás. Pensábamos viajar un año, al final estuvimos como 3 y medio, 4 dando vueltas. Al principio, y bueno, en ese proceso de estar moviéndonos, no sé muy bien cómo, pero en determinado punto del viaje, no al principio, pero quería trabajar de lo que había estudiado y empecé a investigar este mundo del trabajo freelance. Ahí va. Bueno, me surgen un montón de preguntas, pero vamos al tema del trabajo freelance, porque de la decisión anterior también me surgen un montón de preguntas. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo se te ocurrió, digamos, ese camino y cómo fue investigar o aprender lo primero del tema, digamos? Claro, en realidad, ¿cómo empecé o por qué? No, la verdad que he tratado de recordar y no sé si alguien me contó, si hablé con alguien, si vi algo en alguna parte, porque no sé por qué empecé a trabajar, pero sí sabía que quería trabajar así, porque me permitía trabajar de lo que a mí me gustaba y no me exigía estar en un lugar físico. Porque bueno, tiene la posibilidad de trabajar por proyectos breves. No me exigía horario de lunes a viernes, sino que podía cortar y moverme. Entonces, en esa búsqueda de libertad es que empecé a investigar. Bien. ¿Y a dónde fue como te acordás el primer lugar que te fuiste a investigar? Sí, la primera página que había encontrado para trabajar se llama freelancer.com. Sí, la conozco. ¿La conoces? Que no es la que trabajo ahora, en realidad después me fui moviendo. Trabajé también en Workana, que es una de más habla hispana. Y ahora, que fue medio enseguida, ya hace mucho que estoy ahí, es en Upwork. Upwork, como arriba, ¿no? Que bueno, ahí la mayoría del trabajo es en inglés. Bien. Vale la pena aclarar que yo no tengo estudios de inglés avanzados y tengo el inglés del liceo. Miré mucho Friends con subtítulos. Y viajando empecé también, porque no solo trabajaba de freelance, sino que trabajábamos en recepción de hostels, hacíamos limpieza. Entonces empezamos a conocer gente de otros países, empezamos como a hablar, a necesitar hablar un poco más inglés. Y me largué a trabajar así, sin saber tanto inglés, digamos. Bien. Mandados. Sí. Creo que hay un poco de eso, ¿no? En lo poco que vas compartiendo hasta ahora se escucha, ¿no? Como iniciativa, proactividad, toma de riesgos. Sí. Todo esto que se habla de las empresas ahora. Sí. Yo estaba convencida que quería trabajar así y siempre fui como, desde el perfil que yo creé de trabajo, siempre fui con honestidad, ¿no? Digamos, yo sé inglés comunicacional, me puedo comunicar, no puedo, hay cosas que no puedo hacer y del otro lugar nunca tuve problemas, ¿no? Obviamente que hubo trabajos que perdí por esa limitación, pero no, claro. No, entonces está bien. Excelente. Y ¿cómo fue ese primer tiempo? Digamos, me pregunto también como la dinámica de vida y por ahí como los miedos o no sé, o ciertas inseguridades, esto de ir viajando en una aventura personal, digamos, de ustedes, sumada a la aventura laboral nueva. Sí, la verdad que
Miedo en realidad nunca, ¿no? Fue como siempre, como una experiencia que estábamos atravesando. En lo del viaje nos marcó, por supuesto. Nosotros habíamos hecho el viaje de Ciencias Económicas en 2013, Ujú. que era un viaje totalmente distinto porque estaba súper pautado, fechas, tiempos, lugares. Ya nos fuimos de Uruguay sabiendo que cuándo volvíamos y qué íbamos a hacer. Y acá nos fuimos y vamos viendo el camino a cada paso. Y Ujú. la verdad que el miedo no fue una cosa que estuviera ahí, al contrario, era como ganas de conocer y de hacer. Y en el trabajo fue difícil porque al principio no conseguía trabajo, fue freelance. Y fui muy testaruda, y creo que eso fue también un poco el mensaje a veces en este mundo de que no desalentarse en esto de intentar. A mí me costó mucho conseguir trabajo al principio, pero sabía que quería, estaba convencida de que era por ahí, y, y después que eso se empieza a mover, digamos, es como que se hace más fácil, y hasta el día de hoy que nunca paré de trabajar de esa manera. Bien, bien. Más vale hecho que perfecto. Y eso dice Sirexa, más vale hecho que perfecto, hay que intentar y hacer. ¿Y qué es lo que, en esto que fue como complejo al principio, qué es lo que pasaba? ¿Era como cosas que no sabías como a dónde ir o cosas que faltaban? Como cuáles eran las trabas ahí? En realidad, después con el tiempo entendí que finalmente la esencia de un trabajo freelance es como cualquier trabajo, ¿no? Y era mi primer trabajo en un mundo bastante más grande del que yo podría haberme presentado, no sé, en Uruguay o en un mercado nacional o Ujú. local. Estaba viendo un mercado enorme, tenía un montón de posibilidades, pero nadie me conocía, ¿no? Porque finalmente en estas plataformas, después que uno empieza a trabajar, tiene la recomendación o la valoración para el que uno trabajó, para el que sea, y una puntuación en estrellas, ¿no? Del 1 al 5, cómo hiciste tu trabajo, si estuvo bien. Y ahí eso avala que uno sabe trabajar, pero en principio soy yo hablando de mí y diciendo que sé hacer algo, pero hasta que no hago un trabajo de alguna manera, es la experiencia del primer trabajo en el Sí, mercado, ¿no? sí, sí, Es la sí. misma experiencia. Entonces, en ese sentido era difícil, y ahí fui buscando estrategias que seguramente no fueron las mejores, pero fue como yo te decía cuando hablamos, fui a prueba y error, porque Ujú. no tenía nadie de referencia. Entonces primero empecé cobrando muy poquito. Uno publica en su perfil cuánto cobra por hora, entonces me puse bien abajo, y después hacía un abanico bastante amplio de actividades. Entonces no hacía solo cosas de estadística, hacía transcripción de audio, hacía unas cosas que eran editar fórmulas matemáticas y tenerlas en un formato que estaban tipeadas a mano, y había que dejarlas en una cosa tipo Word, así que se Ujú. viera bonito. También hice eso, o sea, como que fui al principio abriéndome camino por lo que, sin filtrar demasiado, porque quería trabajar. Y entonces ahí uno empieza, uno en su perfil empieza a tener como comentarios de sus trabajadores. Bueno, Elisa trabaja bien, me entregó el trabajo en tiempo y forma, lo que sea, ¿no? Ujú. Y ahí, como empezás a tener recomendaciones o buenos comentarios, se hace un poquito más fácil. Ahí va. Esto que hiciste, de alguna manera, se ve como mucho en el inicio de varios emprendimientos o cuando uno busca también como con sus primeros trabajos. Sé hacer de todo y, y voy al menor costo posible para poder asegurarse como esa oportunidad. ¿Hoy recomendarías eso? No, No. no. Claro, en realidad yo después me aprendí que hay mucha transparencia y mucha información en este mundo. Entonces es muy fácil entrar a los perfiles de otras personas que tienen tu misma experiencia, ¿no? Entonces ya podés ver qué precio, cuánto están cobrando por hora, qué herramientas ofrecen, y ver si vos estás igual estás en ese nivel. Entonces podrías estar en una tarifa similar, o incluso ver qué palabras o cómo comunica el otro en su perfil, Ujú. porque finalmente te van a encontrar por las palabras claves que vos describas en tu perfil. Entonces,
Entonces el proceso de investigación lo hice después, cuando me había remado dulce de leche un rato, pero estuvo bueno, igual porque también me encontré con esto de fracasar muchas veces, ¿no? De mandar 20 ofertas de trabajo y que nadie me respondiera. Y yo pensaba, no puede ser que nadie en el mundo quiera trabajar conmigo. Y seguía mandando ofertas, ¿no? Y era como mucha insistencia. Pero hay que hacer eso, ¿no? Investigar, hay mucha información, es muy transparente. Es fácil acceder a otros perfiles y ver qué hacen. Entonces ya... Bien, ese puede ser como un paso previo si quien nos está escuchando del otro lado le pica como esto de probar el trabajo freelance, investigar un poco, gente que hace algo similar o lo mismo que uno, a ver de qué manera lo ofrecen, cuánto cobran. Claro, y después es un mundo muy dinámico, ¿no? Todo el tiempo están publicando ofertas de trabajo y todo el tiempo hay gente que está ofertando. Entonces, también pasa esto. Cuando alguien publica un nuevo trabajo a la plataforma, y por ahí yo creo que es excelente para mí, hay un sentido de oportunidad también de cuándo estoy postulando este trabajo y en qué hora lo estoy haciendo. Porque si es una empresa de Estados Unidos que está postulando a sus 9 de la mañana... Yo idealmente debería verlo en un rango cercano de horario para estar como en los primeros 10 o los primeros 20, porque ellos no van a esperar a tener 1000 postulaciones para ver con quién se quedan. Seguramente vean las primeras 10, 20 y es algo muy dinámico. Entonces también hay un sentido de oportunidad y de momento que es importante. Excelente. Tomo nota de lo que dices. Y mencionabas 3 plataformas. va tomando notas, Ilexa. En cualquier momento pone su oficina virtual. Nombrabas ahí 3 plataformas que hoy decías, trabajás especialmente a través de Upwork, ¿así está bien? Sí. También en eso, cuando uno por ahí explora como el trabajo freelance, en algún momento lo hice, se plantea como esto de abrir un gran abanico también de plataformas o centralizarse como en una o dos. Sí. ¿Ahí qué pensás? Yo, ahí creo que va un poco en el perfil del tipo de trabajo que estamos ofreciendo, ¿no? Como ir viendo en qué mercado o qué funciona mejor. A mí me pasaba con freelance que había mucha competencia de otros países que estaban cobrando muy por debajo de lo que yo cobraba, entonces ya no lograba competir en precio nunca y al costo de vida hoy de acá era como que tampoco me servía, entonces ya la descarté. Workana también era como un perfil donde yo algunos trabajos hice, pero no en mi trabajo no lo descarté porque yo no encontraba cosas que me fueran interesantes, pero no quiere decir que en otras áreas no sea válida. Creo que es como que ahí cada perfil tiene que buscar por dónde. Perfecto. Workana, que recordamos, es en español, dijiste, ¿no? Sí, es en español. Que también digo... Debe haber más, ¿no? Sí, yo la verdad que ahora medio como que dejé de explorar plataformas porque nada, me casé con esta, pero porque estoy cómoda y porque tengo trabajo, pero si no, siempre está la posibilidad como de explorar otra, ¿no? Excelente. ¿Tu principal fuente de ingresos viene de ahí, Elisa? La única, sí. Excelente. ¿Qué otras cosas son como importantes tener en cuenta si queremos trabajar en esta modalidad? Yo creo, bueno, que a favor, primero que, digamos, yo había renunciado a mi trabajo original y en un momento decidí dedicarme 100% a esto, que al principio no era full time porque me estaba moviendo, ¿no? Entonces era un trabajo de alguna forma de medio tiempo. Entonces, primero que es compatible con alguien que tenga un trabajo, no sé, de 6 horas o de 5 horas o que necesita complementar una jornada con algún trabajo más, es posible y es compatible porque en general no hay que cumplir horario. Hay muchos proyectos breves que son por tarea, entonces uno, digamos, se puede manejar el tiempo y sabe que es una tarea que en una semana la termina, entonces por ahí es una semana que está un poco más exigido, si tiene otro trabajo y lo puede cumplir. Entonces hay mucha libertad y esto de que puede ser complementario, no exclusivo como en mi caso.
después las lógicas del trabajo de fondo son las mismas que las de cualquier trabajo. Si hacemos las cosas bien, nos van a volver a contratar o nos van a recomendar y eso facilita mucho. Digamos, al principio hay mucho tiempo dedicado a la búsqueda de trabajo en general, que es un tiempo muerto en términos de ingreso. Y claro, que eso después se va reduciendo. Si se empieza a enriquecer el perfil y esta máquina empieza a funcionar, digamos, después el tiempo de búsqueda se reduce. Y en mi caso en particular, yo hace quizás 3 años que no busco trabajo, porque te buscan a ti. El perfil está bien rankeado y entonces, claro, por un lado estoy trabajando estable en un lugar, o sea que tengo un solo cliente que no cumple horario, pero sí tengo tareas como regulares, y me llegan entrevistas de trabajo por el perfil como está así, posicionado. Entonces, se puede llegar también a esta instancia, ¿no? De haber estado muchas horas buscando trabajo a llegar a un punto en donde la gente demande lo que un perfil ofrece. Claro. Vos llevas unos 7, 8 años trabajando en esta modalidad. Sí. Perfecto. Soy pre-pandemia, digamos, ¿no? Porque con la pandemia es como que se desarrolló mucho más esto. Yo había empezado antes ya. Excelente. ¿Cómo bueno, de la forma en la que iniciaste también fue muy particular esto de estar de viaje, ¿no? Pero sí, quería preguntarte ¿cómo gestionás el tiempo o cómo fue eso para vos? Porque en general, para quienes comenzamos en algún momento a trabajar en forma independiente, más acá, más allá, eso es como un reto también. Sí, yo trabajaba mucho más antes cuando tenía horario fijo porque no sé por qué terminaba buscando más trabajo siempre del que tenía, entonces trabajaba mucho más. Lo que tiene el trabajo independiente sí es como un arma de doble filo y está bueno saber organizarse para no sentir que estamos siempre trabajando. Yo no soy de las personas más ordenadas, no tengo un horario de trabajo, pero tampoco, digamos, las tareas me lo requieren, ni tampoco me requieren que trabaje todos los días. Entonces, soy bastante flexible en ese sentido. Pero creo que lo ideal sí sería no tener como cierto orden de horario de trabajo y un espacio de trabajo, porque al final se pasan muchas horas en el hogar también, ¿no? Entonces hay que encontrar como hay más distracciones. Total. Hay una convivencia ahí pero que es lindo y que, no sé, a mí me da mucha libertad, ¿no? Entonces me parece que por ese sentido la organización es como uno mejor lo disfrute, pero... Por lo poco que hemos conversado anteriormente, imagino que también ahí, bueno, como en todo, pero quizás cuando uno está dependiente no tiene tanto poder de elección, debes elegir como la cantidad también, ¿no? De trabajo y que sea saludable. Que hay una cuota importante en esto del tiempo. Claro, en realidad sí, es bueno, es cuánto necesito, cuánto quiero, cuánto me desafía trabajar. Ahí sí es una opción muy libre. Hay momentos en los que tengo menos trabajo y me pongo a estudiar a veces, ¿no? Entonces digo, bueno, el tiempo que no estoy enfocada en trabajo trato de hacer actualizaciones o como sumar herramientas, porque en esto de que sea un mundo tan dinámico en todo sentido, también exige estar actualizado y como hay mucha competencia también, entonces está bueno como tener esa autoexigencia de seguir sumando por ahí cosas nuevas que está bueno. Como que el tiempo productivo no es solo el del trabajo, ¿no? Sino claro, como saber cómo compaginar eso. Y el de descanso también, por supuesto. Súper importante, descansar bien. Sí. Bien, podríamos decir que esta modalidad del freelance permite mayor libertad, es en sí misma una modalidad súper transparente. ¿Cómo funciona de alguna manera lo colaborativo? O esto, sí, hay competencia de otras personas que por ahí ofrecen lo mismo que yo, y bueno, las alianzas, las redes, ¿colaborativo se da? Bueno, sí funciona.
En particular, en la página que estoy yo, hay una opción que es formar agencia, que es armar equipo con otros profesionales y empezar a ofrecer como una solución en conjunto y ofrecer productos. Eso es posible. También está la posibilidad, que eso también es algo que es nuevo y que lo estoy haciendo, que si a mí alguien me ofrece un trabajo y yo por diferentes razones no lo puedo llevar a cabo y conozco a alguien que sí lo puede hacer, lo puedo recomendar. Entonces derivo ese trabajo a otro freelancer. En ese sentido es bien interesante. También te podés conectar con otro freelancer que tengan perfiles parecidos al tuyo como para intercambiar saberes. Eso también está muy bueno. Muy bueno. Y después a nivel laboral también, yo no trabajo, si bien trabajo desde casa, no trabajo sola, trabajo en equipo. En general, en tus proyectos, claro. Claro, sí, no es que estoy... A veces sí hago otras cosas que estoy yo sola, pero en la empresa que estoy ahora estoy con 3 personas más trabajando. Bien, bien. Sobre el final de este episodio, Elisa, ¿para quiénes dirías que es como una modalidad ideal? Y bueno, ¿y qué les dirías a quien por ahí está ahí, si se anima o no, le gustaría explorar un poco más? Sí. Bueno, creo que cualquier profesión que implique como manejo de herramientas a nivel de, digamos, como de diseño gráfico, programación, bueno, data science, análisis de datos, todo lo que tenga que ver más con, bueno, manejo de alguna herramienta desde tu casa, en tu computadora, que puedas como acceder a distancia a información o generar productos para otras empresas. Bien. La parte ya más contable, legal, ahí creo que es viable, pero hay que ver, bueno, la parte más internacional, pero supongo que también se debe desarrollar. Todo lo que les aconsejo es que se animen si están con ganas de hacerlo, que hay que animarse como a transitar ese mundo, que es súper interesante, que se conoce mucha gente también y que se aporta mucho conocimiento. Y hay que ser pacientes y yo diría, como fui yo un poco testarudos al principio, que hay que tener constancia, que no hay que desanimarse, porque es un mercado muy grande y que no hay que desalentarse cuando no hay respuestas positivas o si a veces hacemos un trabajo que a alguien no le gusta, que puede pasar y tenemos una mala review. Ahí creo que siempre es como la autorreflexión y repensar, bueno, si nadie responde mis mensajes, ¿cómo puedo escribir mejor mis mensajes? Capaz que estoy encarando mal. Capaz que no tengo que vender una herramienta, tengo que ofrecer un producto, una solución. ¿Cómo me comunico con el cliente? ¿Qué ofrezco? ¿Cómo respondo los mensajes? Si demoro mucho, si estoy en el momento correcto conectado para que ese trabajo que estoy buscando aparezca. Creo que la autorreflexión y como ir revisando el proceso cada uno, irlo puliendo, hace que el éxito se vaya haciendo más cercano. Que no es imposible, sino que hay que ser reflexivo en el proceso y nada, pasar por esa revisión y chusmear, porque creo que eso que yo no hice al principio es ver los perfiles de los demás que hacen algo parecido a mí para ver cómo me inspiran, porque finalmente es eso. Y si me faltan herramientas, capaz que tengo que actualizarme, ¿no? Es como, hay que ser activo, ¿no? En ese sentido, pero no desanimarse. Genial. Divinos consejos para compartir. Gracias, Elisa. Y posiblemente sigamos esta conversa más adelante si querés. Vale, muchas gracias. Un gustazo. Gracias. Gracias. Este espacio fue presentado por ANCAP Rosario. Ponemos lo mejor.